Está bien, déjeme hablar, pues yo los escucho y yo en el momento dado les pido interrupción y les hago alguna observación, pero no estoy interrumpiendo, señora presidenta, tengo que acomodar mi discurso para enfrentar esas interrupciones. Lo cierto es lo siguiente, presidenta, estamos viendo qué funciones se le da al Senado, ¿no? Y creo que es pertinente decir, oiga, démosle una nueva función. Porque hemos visto que es sumamente importante, por ejemplo, se hacen los llamados contratos leyes, donde se regala los recursos naturales del país, o se trata, como dice aquí la congresista Melgarejo, la situación de impuestos que tiene que pagar alguna transnacional. Y en el Ejecutivo solamente se hace eso. Sacan el contrato entre gallos y medianoche y lo aprueban con un decreto supremo, y le llaman contrato ley. El Congreso no tiene ninguna función sobre el particular, no vigila cómo se está explotando los recursos naturales. Y aprovechando esta discusión, presidenta, yo me permito proponer que se apruebe un artículo que tiene que encomendarle al Senado también la aprobación de los contratos ley para cuidar nuestros recursos naturales. Y no se esté regalando, por ejemplo, el gas o los recursos mineros, nos pagan miserables montos. Y el Congreso no hace absolutamente nada. Y después me dicen, no diga eso porque estamos viendo otras materias. Si en este momento que se está haciendo una reforma constitucional tan importante para ver qué funciones tiene el Senado, yo no voy a decir eso, que es una función también que le debe dar al Senado, ¿de qué estamos hablando? Si se trata de hacer una gran reforma donde se mejore el funcionamiento del Congreso. Y repito, señora presidenta, con contratos ley se ha regalado nuestro gas, se ha regalado nuestros recursos mineros, se sigue regalando las concesiones en los peajes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer, presidenta, alguna modificación entregándole al Senado alguna función para que cuide nuestros recursos naturales y tengamos más recursos para las necesidades que tenemos que atender en el país? Claro que sí. Por eso me permito pedirle que pueda desarrollarse un artículo donde al Senado se le pueda dar esa función de aprobar los contratos ley. Algunas personas no les gusta la propuesta, bueno, así es pues, presidenta, yo sí creo que es súper importante y necesario hacer ese agregado. Me siguen pidiendo interrupción, pero ahí está el congresista Mantilla que me pide. Congresista Mantilla, sí. Estamos en el debate del artículo 57. ¿Va a referirse al artículo 57? Justamente eso, presidente. No, solamente para aclarar el concepto, presidenta. Según la doctrina de derecho a obligaciones, todos los contratos son ley entre las partes. O sea, no creo que utilizar el término de contrato ley no es el apropiado, ¿no? Más bien habría que ver otra fórmula para ver cómo, bueno, sí que se acoge la propuesta del congresista Lescano, obviamente, habría que ver cómo es que ciertos tipos de contratos pueden ser ratificados, fiscalizados, qué sé yo, por el Senado o por la Cámara de Diputados, pero en realidad todos los contratos son contratos ley. Hay un principio que se llama el Pacta Sunt Servanda, entonces ese es un contrato de ley, todos los contratos son ley. Muchas gracias. Me pide la congresista Melgarejo otra interrupción y yo le doy, presidenta. Congresista Melgarejo, muy breve, por favor, y solo si va a referirse al artículo 57. No, solo una precisión, presidenta, no siempre se coincide con el congresista Lescano, pero en esa línea no vaya a ser que este mensaje populista del referéndum por parte del Ejecutivo es porque ahora él está proyectando muchas concesiones mineras, y entonces en esa línea solo quería hacer una precisión para aclarar ese artículo. Gracias, congresista Lescano. Presidenta, Lescano, ¿ya terminó? Sí, no. Yo le pido, como hicimos el pedido en la vigilancia ciudadana, para que se introduzca un artículo especial en materia de justicia. Usted dijo que lo va a introducir, lo hago ahora para que se dé una nueva función al Senado para que apruebe los contratos ley. Así hay un artículo en la misma Constitución, dice, los contratos ley no se pueden tocar. No, pero sí se pueden aprobar por el Senado. En ese sentido, señora presidenta, yo le pido que se introduzca otro artículo como una nueva función del Senado, del futuro Senado, ¿no? Si se aprueba pues el referéndum
por la población. Gracias, congresista Lescano. Tenemos una experiencia reciente con respecto a la reforma del CNM. Escuchamos las propuestas de ustedes, las recogimos, las integramos y cuando las presentamos el reclamo fue: ¿cuál es el proyecto de ley que recoge eso que usted ha presentado? Congresista Lescano, con todo respeto, presente su proyecto de ley mañana a primera hora y vemos la posibilidad de incorporarlo. Congresista Miguel Ángel Torres. ¿Le pide interrupción la congresista Glave? No, la palabra, para más adelante, correcto. Congresista Torres. Presidente, regresando a lo que estamos debatiendo, escuchando tanto al congresista Galarreta como a la congresista Salgado, creo, Presidenta, que en realidad corresponde hacer una reconsideración del 56, estableciendo que se refiere tanto a la Cámara de Senadores como diputados, y sigue en el 57, al ser tratados ejecutivos, basta y sobra en realidad con el tema de la Cámara de Senadores. Solamente eso, Presidente. Gracias, congresista Torres. Es pertinente su reconsideración. Además, también la ha pedido el congresista Luis Galarreta y está recogido en 3 iniciativas legislativas. En la 1678, en la 2856 y en la 2878. Así que, atendiendo que hay 2 pedidos de reconsideración y está contenido en, además, iniciativas legislativas, ponemos el artículo 56 que se está solicitando reconsiderar, que quedaría de la siguiente manera: los tratados deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. El resto continúa como está. Aprobado por la Cámara de Diputados y ratificado por la Cámara de Senadores. Y ratificado, claro, tendría que... Con votación calificada en ambas cámaras. No. Congresista Jorge del Castillo. Permítame una opinión, muchas gracias. Bueno, coincido con lo que dice la congresista Salgado, o sea, sería un procedimiento sumamente lato, ¿no? Si se le están dando funciones al Senado, esa es una función por excelencia que podría quedar. O la otra forma, como se usaba antes, se hacían sesiones de Congreso conjuntas, y esa era la que aprobaba determinadas cosas. Pero ir 2 trámites separados, yo creo que va a dilatar demasiado. Hay que buscar una fórmula así: o integramos a sesiones del Congreso o lo dejamos en el Senado, señora Presidenta. Congresista Galarreta. Gracias, Presidenta. En lo que le quería comentar con esta del Castillo Tres Suya, con esta Luz Salgado, no es un tema, y entiendo que, claro, si primera instancia es Cámara de Diputados y la segunda es senadores, ya hay un tiempo más o menos adecuado, pero no es un tema de tiempo. Lo que yo estoy señalando, y en todo caso queda a disposición de los señores congresistas, es que siendo temas, claro, lo que pasa es que ahí dice derechos humanos, soberanía, integridad, defensa nacional, obligaciones financieras, pero yo lo que estaba señalando es que siendo temas que tienen una connotación diferente a la Constitución, por ejemplo, ¿no? O sea, mañana pueden haber países que hacen tratados con Naciones Unidas y aquí con mayoría simple lo aprueban, y lo que está en el desarrollo del tratado internacional va en contra de lo que está establecido en nuestra Constitución, o entran terminologías que no corresponden a nuestra Constitución, y para eso el camino normal es modificar la Constitución, y para modificar la Constitución y entrar a otros temas que no son acogidos por nuestra carta principal, se requiere una votación calificada. Entonces yo lo que estaba señalando era que solo aquellos tratados que tienen, obviamente, controversia con la Constitución, tendría que tener si es que vamos a aceptar un tratado que no dé, por ejemplo, puse el ejemplo, no sé si estaba el congresista del Castillo, en relación a los fueros internacionales de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, ¿dónde está la soberanía del Poder Judicial, de la soberanía parlamentaria? Entonces, hay tratados que pueden colisionar con temas que están relacionados en nuestra Constitución, y con 60, y en este caso el actual 66 votos lo pueden modificar. Solamente esa era mi inquietud, ¿no? Si es que se requería una votación calificada para un determinado tipo de tratados. O sea, a eso iba, que obviamente tienen una connotación distinta a lo que establece nuestra Constitución. Y hemos visto varios, y que varios incluso se han aprobado así nomás. A eso me refería. Gracias, congresista Luis Galarreta. Congresista Marisa Glave. Presidenta, siguiendo la misma línea de reflexión del congresista Galarreta, si en el artículo 56, para tener tratados vinculados a derechos humanos,
que requieren mayoría calificada para su incorporación en el marco constitucional, entonces en el artículo 57, Presidenta, la denuncia de los tratados debiera tener exactamente la misma calificación, pues una vez asumido un tratado tiene rango constitucional y por tanto denunciar un tratado requiere también una mayoría calificada, Presidente. Gracias, congresista Glave. Hay una reconsideración que nosotros estamos acogiendo en el texto y que vamos a poner a votación. Artículo 56. Los tratados deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y de Senadores antes de su ratificación por el Presidente de la República, siempre que versen sobre las siguientes materias: derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional, obligaciones financieras del Estado. También deben ser aprobados por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores los tratados que crean, modifican o suprimen tributos, los que exigen modificación o derogación de alguna ley y los que requieren medidas legislativas para su ejecución. Los señores congresistas que estén a favor. Los que estén en contra. Los que se abstengan. Debería ser nominal, por favor. Señores congresistas, Arana Segarra, Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero, sí. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez, sí. Castro Grandes, sí. Cuadros Candia, sí. Cuadros Candia, sí. Galarreta Velarde, sí. Mantilla Medina, sí. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel, sí. Cheputmur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, Abstención. Glave Remí, abstención. Lescano Ansieta, sí. Costa Santolaya, Violeta López, Eresi Chicoma, de Belaúnde de Cárdenas, Lapa Inga, Morales Ramírez, Espinosa Cruz, Mulder Bedoya, Wilca Flores, Abstención. abstención. Echevarría Guamán, Sí, morimos. Está bien, déjala. El artículo 56 ha sido aprobado por 11 votos a favor, 0 en contra, 2 abstenciones. El artículo 56 ha sido aprobado por 11 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Artículo 57. El presidente de la República puede celebrar o ratificar tratados o adherirse a estos sin el requisito de la aprobación previa de la Cámara de Senadores, en materias no contempladas en el artículo precedente. En todos estos casos debe dar cuenta a la Cámara de Senadores. Señor secretario técnico, perdón. Cuando el tratado afecte disposiciones constitucionales, debe ser aprobado por el mismo procedimiento que rige la reforma de la Constitución, antes de ser ratificado por el Presidente de la República. La denuncia de los tratados es potestad del Presidente de la República con cargo de dar cuenta a la Cámara de Senadores. En el caso de los tratados sujetos a aprobación de la Cámara de Senadores, la denuncia requiere aprobación previa de este. Congresista Glave. Sí, Presidenta. Siguiendo la misma lógica del artículo precedente, si los tratados sujetos a aprobación de la Cámara de Senadores, debiera ser de la Cámara de Senadores y de Diputados. Y la denuncia requiere la aprobación previa de ambos, pues estamos haciendo exactamente el mismo procedimiento. Debería tener, por lógica, el mismo procedimiento planteado en el artículo anterior. Congresista Torres. Segunda parte. Sí. Solamente para la segunda parte. Presidenta. Congresista Torres. Sí. Debo coincidir con la congresista Glave porque no todo el artículo 57 está referido a tratados ejecutivos, Sí. sino que la parte final en la que dice, en el caso de los tratados sujetos a aprobación,
sería de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La denuncia requiere aprobación previa de ellos o de estos. Solo la denuncia, perdón. Correcto, entonces cambiamos el último párrafo, acogiendo la sugerencia de los congresistas Glave y Torres. La denuncia de los tratados es potestad del presidente de la República con cargo a dar cuenta a la Cámara de Senadores. En el caso de los tratados sujetos a aprobación de la Cámara de Diputados y de Senadores, la denuncia requiere aprobación previa de estos. Está bien. Al voto. Señor secretario técnico, votación, por favor. Señores congresistas, Arana Segarra, Takayama Jiménez sí, Alcorta Suero sí, Becerril Rodríguez sí, Castro Grandes sí, Cuadros Candia sí, Galarreta Velarde sí, Mantilla Medina sí, Torres Morales sí, Villavicencio Cárdenas sí, Donaire Pasquel sí, Cheputmur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, Abstención. Lescano Ansieta sí, Costa Santolaya, Violeta López, Erisi Chicoma, de Belaúnde de Cárdenas, Lapa Inga, Morales Ramírez, Espinosa Cruz, Mulder Bedoya, Wilca Flores, Abstención. abstención, Echevarría Guamán, votos a favor, 6 en contra, 2 abstenciones. El artículo 57 ha sido aprobado con 10 votos a favor y 3 abstenciones. El congresista Luis Galarreta está cambiando su voto de verde a ámbar. Artículo 82. La Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control. Supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones, de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General es designado por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años con el voto de la mitad más 1 del número legal de sus miembros. Puede ser removido de dicha Cámara por falta grave por igual número de votos. ¿Se ofrece el uso de la palabra? Congresista Johnny Lescano. Presidenta, aquí hay una dificultad, como expuse hace un rato, una dificultad de carácter numérico. Conforme verá, solamente se necesita la mitad del número legal de los miembros del Senado. ¿Cuántos son los del Senado? 30. ¿Con cuántos puedo sacarlo al Contralor? De 130 parlamentarios, con 16. Mitad más 1. Con 16. Lo vuelo al Contralor. No tiene mucho sentido. De tal manera que yo creo que habría que hacer acá por lo menos votación calificada para que pueda al Contralor destituirlo, revocar o remover por falta grave. Manera tal que por eso lo estamos haciendo presente, por eso le digo, un Senado con 130, 100 diputados, 30 senadores, podrán decidir 30 en materias tan importantes que tienen que ver con las políticas de Estado, con la Contraloría General de la República. Presidenta, me parece que no. Por eso, cuando estuvimos en el artículo 90, dijimos, hay que comenzar a analizar esto en consenso con el gobierno. No dije, a ver qué dice, a ver qué nos manda. No dije eso, sino en consenso. La política es un consenso, no una repartija, es consenso. Entonces, Presidenta, yo creo que aquí, por lo menos, para cuidar que se haga bien una remoción del Contralor, tendría que hacerse una votación calificada, ¿no?
Entonces, me preocupa, señora presidenta, que con 15 congresistas, senadores en este caso, puedan decidir la suerte de la Contraloría General de la República. De manera tal que yo pido que se pueda reformular en votación calificada. Gracias, congresista Lescano. Congresista Luis Galarreta. Gracias, presidenta. Presidenta, coincido probablemente con el congresista Lescano en relación a que puede ser un número menor, pero la Constitución hoy día y el Congreso unicameral hoy día lo permite para que se pueda destituir al Contralor, lo hemos hecho, y lo instituye la Comisión Permanente. La Comisión Permanente tiene 30 parlamentarios, si no es 28. Y si se hubiese obtenido la mitad más uno, hubiera sido 14, hubiera sido 13, se ha logrado una mayor votación porque hubo mayor consenso, pero es decir, si se trata de números, ese mismo problema lo tenemos hoy día en la Constitución actual, ¿no? En todo caso, vuelvo a insistir, digamos, el problema es que tal vez algunos consideran que son pocos espacios para el Senado, ¿no? Ya, ese es otro tema que está en el artículo 90, pero ese problema lo hemos tenido ahora. Entonces, en todo caso, habría que evaluarlo si es un tema de número o es un tema tal vez de ver un procedimiento un poco más riguroso, aprovechando que se está viendo esta situación, porque claro, también se ponen de acuerdo y cuál es el procedimiento, cuáles son los plazos, no sé si está establecido en la propuesta del Ejecutivo los mecanismos de defensa, etcétera, ¿no? Pero hoy día ya lo hemos hecho ya con ese número. Entonces no creo que sea un tema de número, pero sí entiendo la preocupación del congresista. Gracias. Gracias, congresista Galarreta. En realidad acogemos entonces la propuesta del congresista Lescano y quedaría la Contraloría General de la República y lo que sigue, el Contralor, en el siguiente párrafo, el Contralor General designado por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años con la votación calificada del número legal de sus miembros. ¿Sí? Congresista Alcorta. Perdón, a ver, si la propuesta, el comentario del congresista Lescano dice que al tener pues 30 parlamentarios se vota con 15, la observación que hace el congresista Galarreta es que lo que tenemos hoy día en la permanente. Considerando que también hay que pensar que de los 27 o 29 o 30 que tenemos en el permanente, 15 sería la mitad, no todos bienes, es un nuevo universo de los presidentes con las licencias correspondientes. No habría que hacer ninguna modificación, realmente debería quedar tal como está en este caso, ¿no? Bueno, habiendo discrepancia, entonces ponemos a votación ambas posiciones, de tal manera que democráticamente, en todo caso, tendríamos que tomar una posición. Sí, congresista Lescano. Presidenta, para hacer una aclaración, tendría que decir 2/3 para la designación del Contralor y por el mismo para ser removido, ¿no? Porque aquí el nombramiento es con la mitad más 1, o sea, 16, 2/3, tanto para nombrarlo como para sacarlo. Tiene que haber cierto grado de consenso, pues, en la Cámara de Senadores con el nuevo modelo que se está haciendo, presidenta, para nombrar a una persona tan importante que tiene que cuidar los dineros del Estado. Muchas gracias. Gracias, congresista Lejano. Congresista Marisa Glave. Presidenta, en vista de que en este punto hay una discrepancia y estamos avanzando, entiendo, se está intentando avanzar en el consenso, que ese punto se deje para después y sigamos en los demás puntos, Presidenta. Congresista Glave, estuvimos horas discutiendo el artículo 90 y se decidió que ese punto no se iba a avanzar. No se necesita mayor debate para lograr el consenso. En todo caso, igual, está abierto el debate. Tenemos dos posiciones, que sea la mitad más 1 del número legal de sus miembros o 2/3 del número legal de sus miembros. Los escuchamos. Congresista Torres. Sí, solamente para hacer la precisión, ¿no? De hecho, el único proyecto que propone remover al Contralor por 2/3 es del congresista Edmundo del Águila. Los otros proponían modificar ese artículo, van por la mitad más 1, pero increíblemente, pero creo que el congresista Lejano tiene razón respecto de la propuesta de Edmundo del Águila. Entiendo que ahora es 2/3 de la Comisión Permanente. Es 2/3. No sé si nos podrían ayudar ahí en... Asesores, mirar reglamento del Congreso. Actualmente no está prevista esa votación, por eso es que es con la mitad más 1.
Claro, la actual Constitución no prevé, por eso es que actualmente se hace con la... O la otra alternativa es no poner igual... Igual no ponerlo actualmente por práctica parlamentaria, lo que se hace es con la mitad más uno, así se hace en la comisión permanente, sí. Ni en la Constitución ni en el reglamento está establecido cómo va a ser la votación, así que en todo caso estaríamos por la votación de la mitad más uno. Congresista Luis Galarreta. Gracias, Presidenta. Presidenta, lo que estoy percibiendo, digamos, ahorita es que se plantea un tema y ahí salen sugerencias, ¿no? Algunos dicen la mitad más uno, otros 2/3, pero o sea, realmente estamos aquí viendo. Yo no sé si, como el dictamen, entiendo, he escuchado a dos congresistas que me dicen recién lo han repartido. En todo caso, deberían tenerlo, revisarlo, para poder traer unas propuestas concretas y no estar aquí viendo quién da un poco más, ¿no? Si quién considera mayoría más uno, 2/3, y aterrizar en propuestas más concretas, Presidenta. Es por eso que yo he llamado la reflexión de cómo se hace una reforma. Y creo que ahorita, digamos, si vamos a avanzar a otro artículo, vamos a empezar, igual que en este caso, algunos consideran 2/3, otros consideran la mitad, entonces mejor lo revisamos con calma y traemos nuestras propuestas, ¿no? Porque si no, Presidenta, es un tema de que no he escuchado a nadie que me hable de legislación comparada, cómo se trabaja, cómo se plantea en el caso de otros contralores, en otros casos, si es mayoría calificada, si es que así se les instituye o no. Entonces yo creo que deberíamos tener, yo repito, o una pausa para poder revisar el predictamen, ¿no? Sí, me pido una intervención con Lescano con todo gusto. Congresista Lescano. Presidenta, es una cuestión simplemente de lógica, no es el Contralor General. Debe haber el mayor consenso para su designación. Por eso, 2/3, no la mitad. Porque va a ser un funcionario que tenga debilidad en sus funciones. Entonces, tanto para nombrarlo como para designarlo, se necesita un buen consenso. Como lo hacemos con los miembros del Tribunal Constitucional y otros funcionarios, se necesita votación calificada. Esa es la razón, Presidenta, que yo opino que sea por más senadores el nombramiento o remoción del Contralor. Gracias, congresista Galarreta. Gracias, congresista Lescano. Estamos escuchando, si bien es cierto, de manera no oficial, pero hay un consenso de que al ser un alto funcionario tenga esos requisitos de votación para poder ser designado o ratificado. Congresista Alcorta. ¿Ya no? 2. Entonces, quedaría: la Contraloría General de la República es una entidad descentralizada de derecho público que goza de autonomía conforme a su ley orgánica. Es el órgano superior del Sistema Nacional de Control, supervisa la legalidad de la ejecución del presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control. El Contralor General de la República es designado por la Cámara de Senadores a propuesta del Poder Ejecutivo por 7 años, con el voto de los 2/3 del número legal de sus miembros. Puede ser removido por dicha Cámara por falta grave por igual número de votos. Señor secretario técnico, votación nominal, por favor. Señores congresistas, Arana Segarra, Takayama Jiménez sí, Alcorta Suero sí, Becerril Rodríguez sí, Castro Grandes sí, Cuadros Candia. A favor. Cuadros Candia sí, Galarreta Velarde. Mantilla Medina sí, Torres Morales sí, Villavicencio Cárdenas sí, Donaire Pasquel sí, Cheputmur, Acuña Núñez, Velázquez Quesquén, Quintanilla Chacón, Glave Remí, Lescano Ansieta sí, Costa Santolaya, Salgado Rubianes sí, Violeta López, Erisi Chicoma, de Belaúnde de Cárdenas, Lapa Inga, Morales Ramírez, Espinosa Cruz, Mulder Bedoya, Wilca Flores, abstención. Echevarría Guamán.
Arana Segarra, abstención.